Es la hora de actualizar las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y vamos a comenzar con los titulares. El ejército israelí continúa con los bloqueos en Jenin dentro de la Cisjordania ocupada. El Ministerio de Salud palestino dijo que ya son 10 muertos en los operativos justificados por Benjamín Netanyahu como acciones contra el terrorismo, apenas en el cuarto día de la tregua de la Franja de Gaza. El presidente francés Emmanuel Macron abogó en París, por otro lado, junto al canciller alemán Olaf Scholz, por una mayor unidad, audacia, ambición e independencia de los europeos, tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Y el Ministerio Chino de Exteriores aseguró que no hay ganadores en una guerra comercial, después de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 10% a las importaciones del gigante asiático, en represalia por el flujo de fentanilo. Damos la apertura a este informativo con las noticias de los operativos que continúan en la Cisjordania ocupada. El ejército israelí siguió con los bloqueos denominados Muro de Hierro en Jenin, y el Ministerio de Salud palestino dijo que son al menos 10 los muertos por la incursión. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que la redada buscaba combatir a militantes respaldados por Irán. Veamos el reporte. Mientras los tanques israelíes entraban en Jenin el martes, los médicos se apresuraban a tratar a los heridos. Comenzaba lo que Israel calificó de operación significativa para erradicar el terrorismo en Cisjordania ocupada. El primer ministro Benjamín Netanyahu añadió que forma parte de una estrategia más amplia para contrarrestar a Irán, que apoya a grupos militantes como Hamas o la Yihad Islámica. Estamos actuando sistemática y resueltamente contra el eje iraní donde sea que extienda sus brazos armados, en Gaza, Líbano, Siria, Yemen y Judea y Samaria. La Yihad Islámica prometió contraatacar, afirmando que Israel lanzó esta operación tras no haber logrado sus objetivos en Gaza. Según el Ministerio de Sanidad palestino, varias personas murieron en la incursión y los médicos dijeron que atendieron a varios heridos por bala. Las fuerzas de seguridad palestinas y los residentes de Jenin acusaron a Israel de atacar a civiles. Hay un francotirador en el edificio. Dispara a cualquiera que vea pasar, hombre, mujer o niña. Ya ha abatido a 6 personas y yo lo he visto. Incluso pasó un vehículo de los servicios públicos y le disparó. La operación se produjo solo 2 días después del inicio del alto el fuego en Gaza y la violencia preocupa. El jefe de las Naciones Unidas instó a Israel a ejercer la máxima moderación. La violencia en toda Cisjordania se ha disparado desde el 7 de octubre de 2023. Según el Ministerio de Sanidad, tropas israelíes o colonos han matado a más de 800 palestinos, mientras que unos 30 israelíes han muerto en ataques palestinos o durante incursiones del ejército israelí. Estos acontecimientos se desarrollan mientras avanza apenas el cuarto día de la tregua de Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Al enclave empezó a ingresar maquinaria pesada en movimiento a través del cruce fronterizo de Rafah y siguió el paso de cargamentos de ayuda humanitaria. Casi 900 camiones ingresaron el martes. Naciones Unidas dice que se necesitarán miles de millones de dólares para reconstruir Gaza después de la guerra. Desde el inicio del cese fueron hallados al menos 150 cuerpos bajo los escombros. Vamos a otros temas. Un asesor de Volodymyr Zelensky afirmó en el foro de Davos que Ucrania quiere convertirse en el arsenal del mundo libre, mientras que el presidente aseguró que se necesitan al menos 200.000 soldados europeos de mantenimiento de la paz para garantizar, entre otras cosas, un eventual acuerdo con Rusia. Esto mientras su gobierno busca una reunión con Donald Trump en el foro económico. El republicano había prometido en campaña que terminaría la guerra. Más detalles en este informe de Dasil Lanza y Albert Naya. El presidente de Ucrania acude a Davos con un objetivo claro. Volodymyr Zelensky pidió a Europa que se establezca como un actor fuerte, afirmando que debe ser capaz de garantizar la paz y la seguridad para sí misma y para los demás. En tanto, la más reciente intervención del presidente ucraniano en el foro que se celebra en Suiza pidió un aporte de centenares de miles de soldados para pacificar la zona. De todos los europeos, 200.000. Es un mínimo. Es un mínimo, si no, no es nada.
Es algo así como si tuviéramos a la OCE y nadie supiera dónde podían ayudarte. Solo tenían oficinas, nada más. Esa cifra es similar a la de todas las Fuerzas Armadas francesas, estimadas en poco más de 200.000 por el Ministerio de Defensa de ese país en 2020. Zelensky dijo que al menos esa cifra sería necesaria como garantía de seguridad porque las Fuerzas Armadas de Rusia suman 1,5 millones de efectivos y Ucrania tiene solo la mitad de esa cantidad. El presidente ucraniano, y en la misma línea de Trump, habló sobre la necesidad de aumentar el gasto en defensa en la OTAN. Si hace falta el 5% del PIB para cubrir la defensa, que así sea, que sea el 5%. Un foro económico donde Ucrania está en el centro de la diana. Vamos a América Latina y hablamos de la situación en el noreste colombiano, en el Catatumbo, donde desde hace una semana se contabilizaron más de 80 personas muertas en enfrentamientos reportados entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y disidencias de las FARC. A esta hora conectamos con nuestro enviado especial a la zona, Rodrigo Sedano, quien se encuentra en el Estadio General Santander de Cúcuta. Rodrigo, un saludo para ti y primero te pregunto, ¿cuál es el clima que se vive hoy en la región? Pues muy buenos días, Ángela. Como bien dices, estamos en este Estadio General Santander de Cúcuta, donde, como podéis ver a mis espaldas, ya hay mucha gente esperando a las puertas del estadio a que lleguen las autoridades, lleguen las ONGs para repartir comida y para acabar de hacer también las primeras inscripciones. Este es el punto al que llegan la mayoría de los más de 15.000 desplazados hasta la ciudad de Cúcuta. Es una cifra que dieron anoche las autoridades. Acabamos de hablar con la Cruz Roja colombiana, que nos han confirmado que por el momento no han llegado más personas, pero que ya saben que están viniendo nuevas caravanas hasta este punto, hasta la capital del departamento. Entre la gente, pues mucha desazón, mucha tristeza y mucho miedo, desde luego. Algunos nos han comentado que no es la primera vez que huyen de la violencia, que se han visto en esta situación en otras ocasiones. Muchos eran muy niños, incluso cuando hablan de épocas pasadas, pero no lo recordaban así en los últimos años. Por parte de las autoridades da la sensación ya que desde aquí, desde Cúcuta, están pidiendo ayuda, no vamos a decir desesperada, pero urgente, porque se están viendo sobrepasadas todas las capacidades de la ciudad. Anoche nos comentaba el propio alcalde que calculaban unas 2.000 personas y ya van más de 15.000. Lo que nos decían también es que esperaban que vaya bajando la cifra de personas que llegan hasta Cúcuta, pero que tanto por parte del Ejército, también de la Unidad de Víctimas de Colombia, les dicen que aunque esa cifra va a bajar, va a seguir llegando gente. Y lo que nos comenta también los afectados es que tienen claramente la sensación de que esto va para largo, que no pueden volver a sus territorios, que están siendo amenazados, les están llegando hojas por parte de la guerrilla para no volver a los territorios. Algunos incluso buscan ya salir de este departamento del norte de Santander. Bueno, Rodrigo, entendiendo todo esto que tú nos cuentas, ¿qué se puede esperar de la respuesta que dé el gobierno en estos días? Pues ahora mismo está todo el mundo muy pendiente de lo que diga desde luego el Ejecutivo de Gustavo Petro. Las últimas informaciones que tienen todos los medios locales es que parece que ya el Ejecutivo tiene preparado el texto para declarar la conmoción interna. Hay que ver, parece que en las próximas horas podría ya salir. Desde luego lo que se está descartando ahora mismo es la declaración de emergencia económica, que era otra de las medidas que estaba preparando el Ejecutivo. De nuevo, desde la alcaldía ayer insistían en que necesitan la ayuda también del gobierno y es muy interesante ver lo que puso ayer el presidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X. Vamos a hablar de ello porque ayer decía Gustavo Petro que esta conmoción interna es muy necesaria porque lo que está haciendo el ELN ahora mismo va en contra también incluso de la soberanía de la propia Colombia. Dijo Gustavo Petro, las acciones del ELN no son acciones que se deben solamente al conflicto armado interno, es una estrategia mortal que pone en peligro la soberanía nacional. Vamos a ver, porque una vez que el Ejecutivo disponga también la orden de conmoción interna, puede la justicia tumbar esta orden. En ocasiones anteriores contra otros gobiernos ya se ha dado el caso, tendremos que ver más adelante lo que pasa.
Pues Rodrigo, yo te agradezco mucho a ti y a todo el equipo de France 24 que está allí para traernos las noticias en tiempo real. Estaremos atentos a lo que nos puedan seguir contando a lo largo de este día y por ahora vamos con más noticias. Siguen las repercusiones del comienzo del segundo mandato del magnate Donald Trump en Estados Unidos. China reiteró que no hay ganadores en las guerras comerciales y de los aranceles. Esto después de que el mandatario dijera que su administración estaba discutiendo un impuesto del 10% a las importaciones del gigante asiático. Al día siguiente de su posesión, el nuevo mandatario de la Casa Blanca dijo que el motivo de la medida es que se está enviando fentanilo desde China a Estados Unidos a través de México y Canadá. En este tema hemos expresado repetidamente la posición de China. Siempre creemos que no hay ganadores en las guerras comerciales y arancelarias. China siempre ha protegido firmemente sus intereses nacionales. Desde París también llegan respuestas a los anuncios y órdenes ejecutivas del nuevo jefe de la Casa Blanca. Allí almorzaron el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Luego, en conferencia de prensa, explicaron cuál es el rol que debe jugar la Unión Europea en esta nueva etapa. Tras la toma de posesión de la nueva administración en Estados Unidos, corresponde más que nunca a los europeos y por tanto a nuestros dos países desempeñar plenamente su papel en la consolidación de una Europa unida, fuerte y soberana. Una Europa comprometida con el vínculo transatlántico que también pueda hacer valer sus propios intereses y defenderlos con sus valores e instrumentos europeos. Y vamos al Reino Unido. El príncipe Harry obtuvo la victoria en un acuerdo sobre su demanda de privacidad contra el grupo de periódicos británico de Rupert Murdoch, después de que la editorial admitiera por primera vez haber cometido actos ilegales en su tabloide Sun. Este medio también admitió que se había entrometido en la vida privada de la difunta madre de la princesa Diana. El abogado de Harry, David Sherborne, dijo que la editorial había acordado pagar una importante indemnización por daños y perjuicios. Nos cuenta más nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido. El abogado del príncipe Harry, David Sherborne, calificó hoy como un triunfo monumental la admisión histórica de culpabilidad y muestra de que nadie está por encima de la ley. La admisión del tabloide The Sun de recurrir y utilizar prácticas ilegales para conseguir información sobre el príncipe Harry entre 1996 y el 2011. Y es que Harry y The Sun iban a iniciar un proceso legal, un juicio que tardaría hasta 10 semanas, pero hoy llegaron a un acuerdo económico sustancial para cerrar este caso. Sin embargo, The Sun se disculpó públicamente, entre otras, por contratar investigadores privados, hackeo telefónico, vigilancia y además el uso indebido de información privada por parte de periodistas de Newsgroup Newspaper, que es propiedad de Rupert Murdoch. El periódico también se disculpó por el uso indebido y también toda la cobertura que hizo, sobre todo en los años de juventud, de la princesa Diana, la mamá de Harry. Se conoció además que Newsgroup Newspaper contrató más de 100 investigadores privados que utilizó en 35,000 ocasiones. Otro de los demandantes con el príncipe Harry, una figura importante del Partido Laborista, Lord Tom Watson, dijo que si Rupert Murdoch tiene algo de decencia debería disculparse públicamente con el rey Carlos III, el papá de Harry, y con el propio príncipe de Sussex, el duque de Sussex. Y este caso es nuevamente bien relevante, importante, porque marca los límites para los tabloides en cómo y sobre todo cómo no pueden utilizar estos métodos para conseguir información sobre las celebridades y la familia real especialmente. Aunque hay que decir que desde 1997, tras la muerte de la princesa Diana, los tabloides respetan más la privacidad, especialmente de la familia real. Seguimos en el viejo continente, pero ahora hablamos de España, porque la Cruz Roja informó del arribo de más de 400 inmigrantes a las Islas Canarias este martes. Los guardacostas del país ibérico remolcaron un barco de madera que transportaba 67 hombres, 2 mujeres y un niño pequeño hasta el puerto en Gran Canaria a altas horas de la noche. Otros 5 barcos llegaron a la Costa de Hierro con al menos 350 migrantes. Las 7 islas españolas frente a la costa atlántica del noroeste de África están luchando por absorber el aumento de llegadas, principalmente de Mali, Senegal y Marruecos.
Y en Corea del Sur, un vehículo perteneciente a la Oficina de Investigación de la Corrupción para Funcionarios de Alto Rango fue visto en el centro de detención de Seúl, en nuevos intentos por interrogar al suspendido presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, detenido desde la semana pasada. Este martes, Yoon asistió a una audiencia en el Tribunal Constitucional sobre su juicio político, donde negó haber ordenado a los comandantes militares que sacaran a los legisladores del Parlamento durante su breve intento de ley marcial. Sobre Yoon pesa además una investigación criminal por cargos de liderar una insurrección a principios de diciembre, una medida que conmocionó a la nación y que fue revocada en cuestión de horas por el legislativo. Hasta aquí el informativo. Sigue en France 24 y France24.com. Buen día.